Ya. El proceso de reconstrucción de la memoria en el Castillo Meta, en la región del Alto Ariari, tiene como varios momentos. Digamos que podría ser uno que podríamos llamar la prehistoria, podría ser. Y es cuando las organizaciones de derechos humanos como el Comité Cívico por los Derechos Humanos, la Comisión, en ese momento Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, ASCODA, hacen el monitoreo de la situación de derechos humanos en la región. Ellos documentan para hacer las denuncias de los asesinatos que fueron ocurriendo en la década de los 90 y fueron haciendo denuncias públicas de esos crímenes. Entonces digamos que gracias a ese ejercicio de trabajo muy juicioso, de trabajo profesional, la elaboración de denuncias, es que a finales de la década de los 90, cuando el proyecto Nunca Más, del que hicimos parte los misioneros claretianos, la Comisión de Justicia y Paz, Humanidad Vigente, la Corporación Jurídica Libertad, el colectivo de abogados, bueno, éramos alrededor de 17 organizaciones, le dimos una apuesta muy firme de hacer memoria histórica en medio del conflicto armado. Una de las zonas que se escogió para hacer esa recuperación de memoria histórica fue el Meta, lo que correspondía a la Brigada Séptima. Eso arrojó un volumen del informe que se llama Zona 7, pues, zona de la brigada, y en ese momento allí se recoge, se sistematiza lo que las organizaciones de derechos humanos del Meta habían recogido sobre los crímenes de los 80 y de los 90. Digamos que ese es un primer ejercicio en la memoria, ¿no? Obviamente ya luego en el nuevo milenio, en el 2000, otras organizaciones, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Claretiana, Sintragrin, el Partido Comunista, pues también hacen una serie de denuncias sobre lo que estaba pasando en el Ariari, en esa región. Entonces digamos que esas denuncias van a constituir una base fundamental en el proceso de memoria que luego se reconstruiría, porque digamos que en ese momento no era un ejercicio de memoria, sino era un ejercicio de denuncia. Hacia el año 2005, 2006, con el regreso de Cidipaz a la región, pero también con otras expresiones, ya se venían haciendo actos de conmemoración de los asesinatos de las personas. Y yo creo que ahí vendría a ser como el segundo momento de ese proceso de memoria. Uno, lo que las organizaciones dejaron en las denuncias realizadas. Dos, en lo que se empezó a implementar en los actos de conmemoración. Unido a los actos de conmemoración, viene otro elemento en el ejercicio de memoria, y es como dejar rastros de la memoria. Y es una práctica que muchas comunidades y sobre todo personas creyentes habían tenido para otras situaciones, pero que aquí se utiliza, y es colocar cruces donde habían muerto alguna persona, ya sea por accidente, pero aquí en este caso pues eran cruces donde habían sido asesinados personas del Ariari. Entonces eso va haciendo que
se empiece a marcar el territorio ya no solamente con cruces, sino con monumentos que manifiestan el deseo de que no se olvide el hecho. Luego vendría un momento distinto, y es que pues efectivamente lo que nosotros encontramos en las denuncias de las organizaciones de los hechos de violaciones de derechos humanos pues se refería exclusivamente al hecho mismo del crimen. Y pues el ejercicio de memoria empieza a exigir que ya no es solamente el crimen, sino que nos preguntemos quién era la persona, qué hacía, dónde había nacido, cuántos hijos tenía, si era esposo, si era hijo, si era abuelo. Entonces es esa memoria de empezar a reconstruir esa historia contada desde las víctimas, ¿no? Se continúa haciendo ejercicios de memoria, conmemoraciones y digamos que ha sido como el ejercicio de todos estos años de guardar esa información la que nos permite luego en otros escenarios empezar a armar el rompecabezas de esa historia. Entonces ya no es solamente el hecho victimizante, sino el proceso de organización, el proceso personal, lo que esa persona hacía y representaba para la comunidad. Entonces eso poco a poco se fue incorporando y se incorpora como un ejercicio, ¿cómo llamaríamos? Simbólico, espiritual. O sea, nosotros lo empezamos a hacer en eventos religiosos, a incorporar el tema de la memoria, de lo que pasó, de lo que sucede, de ir relacionando el pasado con el presente. Y pues de manera que eso nos va arrojando ya una serie de materiales que con el tiempo nos damos cuenta que muchos de esos relatos que las organizaciones de derechos humanos recogieron para las denuncias, pues las familias no se sabe dónde están. Entonces también empieza toda una etapa de empezar a buscar las familias, qué piensan, incluso porque muchas familias no quieren que se haga memoria de sus seres queridos, ¿no? Ya sea por miedo, por pena, por estigmatización, pues no quieren. Entonces es como cuando ya empieza a... Y bueno, a lo largo de este tiempo vamos recogiendo fotos, testimonios, objetos, y es hacia el año 2016 que empezamos a ver que el ejercicio de memoria también estaba relacionado con el ejercicio de caminar, peregrinar, recorrer. Entonces empezamos a ir por algunas veredas para que las personas comentaran lo que les había sucedido a otros que no conocían y que no sabían. Entonces es ahí como que empieza también otro ejercicio de memoria. Pero nos vamos encontrando en que la gente también con una cantidad de visitas empieza a contar la misma historia, y eso les empieza a doler a ellos, ¿no? Dicen, no, algunos ya no quieren ni siquiera empezar a contar. Entonces fue cuando, ya como un quinto momento, fue el tema de la peregrinación, donde nos ideamos la idea del caminar, y paulatinamente y digamos simultáneamente se van contando historias y va siendo como la conversa en el camino. Ya no es el rendir un testimonio, sino que es la conversa del camino, y la conversa del camino es lo que permite que pues que efectivamente la memoria es un ejercicio doloroso, pero no puede ser un ejercicio traumatizador. Digo doloroso ¿en qué sentido? En el sentido de que recordar duele, pero no puede ser algo que sistemáticamente me haga daño y me afecte, me bloquee. Y por eso pues fue que empezamos a contactarnos con unos y otros para hacer un ejercicio de caminada.
Entonces, en algún momento se hizo una caravana desde el Comité de Memoria del Castillo, que está conformado por 21 organizaciones. Luego la Misión Claretiana hizo otros, hasta que se fue configurando año a año la peregrinación de la memoria de las víctimas de Alto Ariari. Y como un hecho que permite escuchar, pero también un momento que se siente la confianza de hablar. Hay gente que manifestaba durante la peregrinación que era la primera vez que hablaba, que le daba miedo, que no sentía confianza, pero que la peregrinación se va dando esos grados de confianza. Entonces digamos que ese ejercicio de memoria del Ariari es un recorrido de muchos aprendizajes, de ensayo-error, pero que de alguna manera en el 2006 se toma como la decisión de apostarle todo a una recuperación de la memoria. Pero no es un orden lineal cronológico, sino más bien metodológico. Porque se da dependiendo también de algunos casos. Algunos casos hacen su proceso, la familia cuenta, conmemora, establece murales o monumentos. En otros no. Entonces cada momento es distinto. Y la otra, la de la peregrinación. Claro, el caminar en el sentido de que no se trata de volver a hacer reuniones para que la gente vuelva y cuente su historia, que eso le hace daño, sino de narrar y compartir su historia. Que es distinto, no es simplemente yo como en una vitrina de museo y volverse un espectáculo, sino más bien es ese relato de memoria que se constituye en un ejercicio de compartir. Sí, yo creo que aquí se intentó como salvar dos cosas. A veces en reuniones formales la gente contar su historia, eso le genera dolor. Yo no digo revictimizar, yo no utilizo esa expresión, porque es que yo no fui el que hice la primera agresión. O sea, pueda que yo haga una acción con daño, eso será otra cosa. O sea, pueda que mi ejercicio de memoria le afecte a alguna persona. Eso yo lo calificaría como acción con daño. Pero yo no la llamaría revictimización. Porque es que la revictimización sería si alguien que lo hirió o lo victimiza, vuelve y lo victimiza. O sea, obviamente hay que reconocer que en este ejercicio de acompañamiento psicosocial intentamos hacer el menor daño posible, pero a veces se hace. Entonces creo que hay que también matizar y saber y asumir propiamente su historia. ¿Por qué hice esa aclaración de la revictimización y del eso? Porque quienes van a escuchar a las víctimas no fueron quienes los agredieron. Entonces, no por eso por llamar revictimización. Pero sí el que lo escucha y lo escucha con atención puede generar un efecto de sanación en la víctima. Si se siente escuchada, valorada, querida, o en el caso de los peregrinos, que se sienta reconocido y que reconozca que esa confianza que se ha depositado en él hay que, premiarla. O sea, que no puede ser simplemente un ejercicio pues matemático casi. Yo creo que hay un elemento fundamental en el cristianismo, y es que el cristianismo es esencialmente un ejercicio de memoria. O sea, cuando celebramos la Eucaristía estamos recordando a Jesús. Cuando leemos la Biblia recordamos la historia del pueblo de Israel y la historia de Jesús. Entonces digamos que hay como un mandato vocacional en sí mismo de la iglesia. O sea, el mandato de la iglesia es hacer memoria, acompañar el ejercicio de la memoria. O sea, sí, eso yo lo siento como una obligación. O sea, eso no es una cosa que quisiera. O sea, que muchos no lo hagan, eso es otro asunto, pero el ejercicio de memoria es un ejercicio plenamente y absolutamente de la iglesia. Y en ese sentido, pues los distintos sectores de la iglesia han apoyado, lo ven bien, no lo ven sospechoso, porque ha sido como ese ejercicio que hicieron los primeros cristianos, recuperar lo que vivieron para después escribirlo.
Donde sí ha generado más bien ruidos es el tema de derechos humanos, que si esta denuncia, que si una cosa, la otra. Ahí es donde a veces genera una confrontación a veces innecesaria con ciertos sectores de la iglesia. No se meta en eso, no haga eso no lo hace un cura. Pero igual uno lo hace, ¿no? O sea, tampoco uno se deja condicionar. Y pues creo que estamos en un momento de cierta apertura en ese espacio. Entonces, no le he visto mayor problema. Se formaliza de varias maneras. Digamos, desde la iglesia hay un ejercicio cotidiano y es la Eucaristía, porque los familiares cada aniversario piden una Eucaristía. Entonces eso puede asumirse de una cuestión meramente ritual. Se hace la misa, se nombra el difunto y listo, como cualquier otro difunto. Pero aquí lo que fuimos haciendo es que la Eucaristía permitía recuperar la memoria del difunto. Saber quién era, qué hacía, por dónde caminaba, qué le gustaba. Entonces se empieza a ir más allá del tema de los difuntos, pero igual ya en un marco más formalizado. Luego, en actos de conmemoración colectivos que se fueron haciendo en el Ariari. Y tercero, pues el momento de la peregrinación, que ya intenta recoger y desde un ámbito compartido se escucha la memoria y se recoge la memoria. Entonces digamos que esos han sido como los 3 momentos de formalización de la memoria. Bueno, el blog nace como un complemento al tema de las historias, o sea, había varias historias recogidas, pero las imágenes no. Entonces el blog lo que fue hacer un ejercicio por redes sociales de contactar familias para que nos regalaran una foto para colocarla ahí. Al principio pues se generan muchas dudas, pero cuando la gente, digamos, porque hay conmigo una referencia personal, profesional, entonces si es conmigo sí tiene la confianza de entregarla, ¿no? Además porque nosotros no la vamos a comercializar, no vamos a hacer nada, pero tiene que ver con el ejercicio de confianza que he construido con muchos de ellos durante todos estos años. Entonces el blog tiene como finalidad ponerle rostro a esas historias. O sea, definitivamente cuando la gente ve un rostro cambia y se ve y se compromete y la asume de una manera más apropiada. Entonces la confianza es como el grado de proximidad que yo puedo establecer con la otra persona que me genera condiciones de sobrevivencia también. O sea, saber que con esa persona me siento en confianza para poder contar y seguir mi historia de lucha, porque muchos lo que han hecho es continuar la lucha de sus familiares. Yo diría que también el ejercicio de memoria tiene que ver con un profundo ejercicio de confianza y de relación interpersonal. O sea, no es un ejercicio académico de investigación. O sea, hay investigadores de la memoria y que se van a reconstruir, pero es más que investigadores de la memoria serían como historiadores. Y la memoria no es un ejercicio de historiadores, porque es que la memoria nos recupera esperanzas, nos recupera sueños, nos sana heridas, permite ejercicios de evaluación y de autoevaluación. O sea, el ejercicio de recuperación de la memoria no es una actividad meramente ni jurídica, ni política, es integral. Y en esa medida de lo integral, pues nos reconstruye a todos como seres humanos, al que escucha y al que cuenta. Entonces, digamos que en ese sentido, hoy cuando toda esa oferta institucional de la memoria se volca a los territorios, pues muchos terminan haciendo una historiografía de la violencia, pero no un ejercicio de memoria de quienes vivieron la violencia.